Estamos iniciando una sección nueva en el Evangelio de Marcos. Como todo documento, Marcos tiene una estructura bien definida. Y aunque es un evangelio bastante rápido, busca darnos elementos importantes para entender quién fue ese maestro, ese Mesías en el cual nosotros hemos creído. Bueno, la sección de Marcos que iniciamos tiene que ver con la inclusión del pagano, con la inclusión de los gentiles, con la inclusión de aquellos que eran llamados perros en el contexto de la semana pasada, en la inclusión de aquellas personas que estaban lejos de los pactos de la promesa, fuera de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Cristo Jesús, en su ministerio, sobre todo en esta sección de Marcos, nos explica que los gentiles también son valiosos, que los paganos, como nosotros, tiempo atrás, también somos imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, en Marcos capítulo 7, del versículo 31 al versículo 37, vamos a dar lectura, por favor. Síganme con su vista. Marcos 7, del verso 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Todos juntos. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Quiero dirigir su atención especialmente a la expresión del verso 37. Bien lo ha hecho todo. Marcos llega a un punto culminante en el cual explica que las acciones de Jesús de Nazaret son perfectas, que todo lo que él hizo en la narración de estos acontecimientos lo hizo bien. Y debemos recordar que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, el día de hoy reflexionaremos sobre las acciones perfectas de nuestro Mesías. ¿De qué vamos a hablar? Las acciones perfectas de nuestro Mesías. Y a partir de esta porción vamos a extraer algunas acciones que en el contexto de Marcos, todo lo que hizo, lo hizo bien. Recordemos que Marcos es un evangelio de acciones, es muy rápido, es muy veloz, pero aunque son veloces las acciones, los escenarios de Marcos, todo lo que el Mesías hizo y hace, lo hace bien, lo hace perfecto. Las acciones perfectas de nuestro Mesías. Bueno, primero es importante recordar que en esta sección, en el verso 24 del capítulo 7, Cristo fue a la región de Tiro y a la región de Sidón, donde estaba una mujer sirofenicia. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, la región de Tiro y de Sidón es una región que está al norte de Israel y que no forma parte de Israel. Es lo que hoy sería el Líbano, un país al norte de Israel.
Bueno, Tiro y Sidón, por lo regular, estaban llenos de gentiles, de personas griegas, de personas paganas, donde sí criaban cerdos, puesto que también estaba ahí otra región llamada Decápolis, que era una región de 10 ciudades. Decápolis es la palabra griega. Y en esa ciudad recordarán que Cristo sanó a un endemoniado que se llamaba, o lo conocemos como, el Gadareno, donde efectivamente se dedicaban a la crianza de cerdos. Eso significa que esta región donde Cristo acaba de entrar a predicar es una región totalmente extraña para el hebreo, una región mucho más inmunda que la región de los samaritanos, y estas personas ni siquiera son dignas, ni siquiera forman parte del pueblo, de los pactos de Dios. Son gente sin Dios, que profanan el nombre de Dios, pero por alguna razón nuestro Mesías se introdujo a esa región. Ahora, vean conmigo el versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Recordemos que Galilea ya es una región propiamente judía, pero contiene judíos mezclados. Por eso se decía de los apóstoles, ¿no son todos estos galileos? Con desprecio. Y dice el verso 31 al final, pasando por la región de Decápolis. Pero no solamente Cristo está incluyendo una región que es sucia, inmunda y pagana, porque en el versículo 32, por encima de la inmundicia y por encima de la región, el verso 32 nos dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Cristo no solamente está dándole beneficios a los gentiles, sino que de entre los gentiles inmundos y separados de los pactos, Cristo le va a dar un beneficio a una persona que precisamente está en un nivel más doloroso, en una condición más terrible. Un hombre que tiene una incapacidad. Pero Cristo no solamente está incluyendo a la región, está incluyendo a las personas que tienen discapacidades como este personaje. Así que en primer lugar, la primera acción perfecta por la cual se dice todo lo hace bien, número 1, tiene que ver con acciones de inclusión. ¿Cómo es nuestro Mesías? ¿Cómo es nuestro Dios? Un Dios que no hace acepción de personas y que incluye a todos. La Biblia es muy clara cuando dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. La Biblia es muy clara cuando dice que Dios amó tanto al cosmos que dio a su Hijo unigénito. La Biblia es muy clara cuando Pedro dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pero no solamente está incluyendo a una región pagana, sino que está incluyendo a un individuo que tiene una vida miserable por debajo de las personas que viven en esa región, un individuo que no se puede comunicar, que no puede escuchar, que no puede hablar muy bien. Yo sé que algunos de nosotros podemos tener una dificultad para comunicarnos cuando tenemos contacto con alguien de otro país que no habla nuestro mismo idioma, pero imagínese usted vivir en un lugar donde usted probablemente entiende un poco el idioma, es su propia región, pero no tiene la capacidad por dificultades físicas. Hubiésemos pensado que Cristo se iba a entregar propiamente a la élite religiosa, a la gente más poderosa, pero las acciones de Cristo son perfectas, en primer lugar, porque son acciones ¿de qué? De inclusión. Cristo incluye a todos, pero no todos incluimos a Cristo, ese es el problema. Pero la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, y como dirá Pablo en Romanos, de modo que no tienen excusa. Notemos por favor con atención el versículo 32. Le trajeron un sordo y tartamudo. Se entiende que no podía hablar bien. Ahora vean con atención en el verso 32 que él no llega solo, sino que hay un grupo de personas que lo trae a Cristo. ¿Lo notan? Y dice la parte final: y le rogaron
esto está implicando que ellos están pasando por un momento difícil, le rogaron que le pusiera la mano encima. Recordemos que el judaísmo y la gente de aquella época tenía ideas un tanto extrañas sobre la sanidad. La mujer que tocó el manto pensó que tocar el manto le iba a proporcionar el beneficio. Y estas personas piensan que Cristo colocando la mano puede sanar. Debemos recordar que por encima de cualquier cosa, Cristo incluso puede sanar diciendo una simple palabra. Pero noten, por favor, hermanos, el versículo 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Número 2. Las acciones de Cristo son perfectas. Todo lo que hace nuestro Mesías lo hace bien. En segundo lugar, porque sus acciones no solo son acciones de inclusión. Número 2, son acciones de misericordia. Y déjeme recordarle qué es la misericordia. Voy a dar 2 definiciones breves de lo que es la misericordia. Por una parte, la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Se parece un poquito a la definición de la gracia. Porque ¿qué es la gracia? Que Dios nos da lo que no merecemos. Salvación, vida, frutos, gozo en el corazón, lluvia, calor. Pero la misericordia es que Dios no nos da lo que nosotros sí merecemos. Y lo que merecemos es la condenación. ¿O creen ustedes que este individuo, por más que tenga una incapacidad, merecía el beneficio de Cristo? No lo merecía. Aunque tenga una incapacidad, aunque no tenga las mismas facultades que los demás, sigue siendo un pecador. Así que la misericordia la podemos definir como que Dios no nos da lo que merecemos. Y es una definición que aparece en el Antiguo Testamento, porque no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Pero la definición de misericordia, a partir de la palabra misericordia en el español, se entiende muy fácil. Miseria, que tiene que ver con nuestra condición, que tiene que ver con la condición de un vagabundo, de un enfermo, una persona miserable, y cardio, que es la palabra griega para corazón. En ese sentido, la misericordia es que Jesús, nuestro Mesías, tiene acciones por las cuales su corazón se identifica con la miseria de los demás. Nosotros éramos personas miserables, pero Dios tuvo de nosotros misericordia. Nuestro Mesías tiene un corazón que se identifica con la miseria del otro. Tanto que Cristo fue capaz, a diferencia de los judíos, de sanar a un leproso y tocarlo. ¿Se acuerdan? Porque Cristo tiene un corazón que se identifica con nuestra miseria. Yo no sé lo que usted pueda estar pasando, pero de seguro está pasando por momentos difíciles o ha pasado por momentos difíciles. Dios no está lejos de nosotros y Él siempre se identifica con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, con nuestra miseria. Quiero que veamos algunos aspectos de cómo lo manifestó con este sordomudo. Primero noten que a Cristo le interesa muchísimo tener una relación individual y personal con cada uno de nosotros. La interacción con Cristo es colectiva en el culto, pero sin el culto, la interacción tiene que ser individual. Y quiero que noten cómo, aunque este sordomudo llegó con un grupo de personas, en el versículo 33, leamos juntos la primera frase, y tomándole aparte de la gente. Cristo lo pudo sanar ahí, en medio de todos, pero Cristo es tan misericordioso que va a hacer algo muy especial por este hombre y de manera individual lo toma en un lugar secreto, aparte de los demás. Sigamos leyendo, versículo 33. Metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Yo quiero preguntar, ¿era necesario que Cristo hiciera eso para sanarlo? Seamos honestos, ¿era necesario que Cristo metiera los dedos en las orejas de este hombre y tocara con su saliva su lengua?
para que él fuera sano, ¿era necesario? ¿O pudo simplemente decirle, sea abierto y nada más? ¿Pudo o no? Entonces Marcos registra esto por una razón. De hecho, este milagro no lo registra ni Mateo, ni Lucas, ni Juan. Solo lo tenemos en Marcos capítulo 7. Pero recordemos algo, son acciones de misericordia. Y no solamente quiere tomarlo de manera individual para que él pueda percibir que es importante, porque probablemente casi nadie se acerca a una persona con una discapacidad y le da tiempo para charlar o le da tiempo para darle valor como ser humano. Pero Cristo lo toma aparte porque Él es valioso. ¿Por qué? Porque es imagen y semejanza de Dios. Porque es un prospecto a la redención. Porque no vino para morir por los ángeles, sino por la descendencia de Abraham, dice Hebreos. Pero ¿por qué hace todo esto Cristo? ¿Por qué los dedos en las orejas? ¿Por qué la punta del dedo en la lengua? Recordemos algo, este hombre no puede entender y no se puede comunicar con nadie, pero Cristo es tan misericordioso que le quiere hacer entender con estas señas lo que le va a producir, el milagro que va a realizar. Cristo, si dice simplemente sea abierto, este hombre no va a entender lo que va a pasar. Pero Cristo quiere que previo al milagro, este hombre entienda que Él es tan misericordioso que le va a explicar con lenguaje de señas muy probablemente lo que le va a hacer. Y entonces, dice el verso, metió los dedos en las orejas de él. ¿Y qué creen ustedes que interpretó este sordomudo? Algo va a hacer con mi sordera. Puso su saliva en la punta de mi lengua. ¿Y qué creen ustedes que entendió este sordomudo? Me va a ayudar a hablar. Jesús de Nazaret es tan misericordioso que no solamente te toma parte y te hace ver que eres valioso a pesar de tu corrupción y a pesar de tu pecado, sino que Cristo Jesús, nuestro Mesías, se da el tiempo para explicarte a detalle el amor tan grande que te tiene y con detalle te explica todo lo que Él puede hacer en tu vida. Con este hombre fue de una manera muy especial y diferente, pero también así lo hace con cada uno de nosotros. Y entonces quiero que sigan notando el lenguaje de señas que Cristo aplica en esta sección. Mete los dedos en las orejas, te voy a abrir los oídos, vas a escuchar. Pone su saliva en la lengua, vas a poder hablar. Y después, dice el verso 34, levantó los ojos al cielo. ¿Qué le está diciendo? Dios, el Padre, va a hacer un milagro a través de mí en ti. Acuérdense de algo, y lo hemos repetido muchas veces. Lo que hago yo, no lo hago yo, sino el Padre que me envió. Cuando resucitó a Lázaro, Él sí pudo decir en voz alta, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Pero en este momento no puede hablar porque este hombre no puede escuchar. Aquí no aplica lo del que tenga oídos para oír, oiga. Pero Cristo es tan misericordioso y tan cercano a usted y a mí, que con este hombre le hace ver con los dedos en las orejas que le va a hacer escuchar, que le va a hacer hablar. Levanta los ojos al cielo, haciéndole ver que el cielo, Dios mismo, va a obrar en este momento. Y en el versículo 34, noten la expresión final, gimió. ¿El hombre pudo percibir eso o no? Eso tiene que ver con el dolor, con el corazón misericordioso. El hombre pudo ver, el Mesías realmente se duele conmigo. El Mesías, el Maestro Jesús de Nazaret, realmente está interesado. Realmente se identifica con mi miseria. Realmente me ama. Realmente se duele de lo que yo he vivido y de lo que estoy viviendo. Y yo quiero recordarles, Cristo Jesús lo ama. Hemos hablado mucho del pecado y es verdad, somos criaturas perversas, caídas. Pero el Mesías nos ama, Él es la expresión del amor de Dios. Y nos toma muy aparte y nos explica a detalle lo que Él hace. Y nos hace ver que Él también nos entiende. Yo no lo entiendo usted, pero Cristo sí lo entiende. Cristo sabe lo que usted ha vivido y lo que está viviendo. Y entonces, verso 34, le dijo, Éfata.
es decir, sea abierto. 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Hemos dicho acciones de inclusión. Dios está accesible a todos los hombres, tanto que si un ciego quisiera palpando encontrarlo, lo encontraría. Tirón y Sidón eran regiones perversas. Tiro y Sidón eran regiones paganas, pero están incluidas. Si quieren creer, si quieren aceptar el mensaje, si quieren apropiarse del perdón por medio de la fe. Y aún las personas más miserables están incluidas. Pero lo segundo, acciones de misericordia. El Mesías, que es la expresión viva de Dios el Padre, nos muestra que Dios es un ser misericordioso y compasivo. Sigamos leyendo el verso 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Si han seguido los estudios de Marcos y han puesto un poquito de atención, se darán cuenta que sobre todo Marcos, a diferencia de Lucas y Juan, enfatiza mucho que cuando Cristo hacía un gran milagro, le decía a la gente, no lo cuenten. ¿Se acuerdan de eso? De hecho, en la primera sección reprendía a los demonios porque lo conocían y estaban divulgando que Él era el Hijo de Dios, el Santo de Israel. Pero lo mismo le dijo al gadareno, ¿se acuerdan? Lo mismo le dijo a la hija de Jairo y a los que estaban ahí. No se lo cuenten a nadie. Ahora, yo quisiera explicarle por qué Cristo está actuando de esa manera. Pero hagámonos una pregunta. ¿Verdad que sí es extraño que Cristo no quiera que se divulguen sus milagros? ¿Que Cristo no quiera que se divulgue su fama? Es muy extraño. Pero esto nos debe llevar a un tercer punto. Las acciones son perfectas. Las acciones del Mesías todas están bien hechas, en tercer lugar, porque también son acciones de instrucción. Acciones de instrucción. Cristo, aparte de sanar y de hacer algo, siempre utiliza el escenario, siempre utiliza la situación, ¿para qué? Para instruir. Y vamos a explicar a partir del contexto de Marcos por qué Cristo prohibía constantemente que se divulgaran sus milagros o su fama. Ahora, noten el capítulo 8, por favor. Versículo 27 al versículo 31. El texto dice así. Estamos en el mismo contexto de Marcos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres alguno de los profetas que ha resucitado. Entonces Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, todos, tú eres el Cristo. ¿Todos juntos? Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Ahora yo le pregunto, ¿cree usted que Cristo le prohíbe en este momento a usted divulgar su fama? Yo creo que no, porque constantemente estamos impulsando, hablemos de Jesús, salgamos a evangelizar, hablemos de las maravillas de Dios. Pero ¿por qué Cristo, aún en un contexto donde la confesión de Pedro es correcta, les manda que no se lo digan a nadie? Porque hasta este punto de la historia, el Mesías lo único que ha hecho son milagros. Lo único que ha logrado el Mesías es propagar una fama maravillosa, pero de un milagrero, sorprendente, claro está, que probablemente lo van a recibir como Mesías, pero como un Mesías que solamente hace milagros, un Mesías que solamente alimenta a los pobres. Pero Cristo quiere que cuando se divulgue su nombre, se divulgue en el contexto de lo siguiente, versículo 31. Y comenzó a enseñarles
Esta es la instrucción, acciones de instrucción. Esta es la respuesta a la pregunta ¿por qué no podemos divulgar? Pero no se lo dice a todos, sino a los más íntimos. Y comenzó a instruirles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Creen ustedes que los enfermos que Cristo sanó, que los demoniados que Él liberó en los capítulos anteriores, iban a divulgar Cristo murió y resucitó por nuestros pecados? No. Ellos iban a divulgar, me ha hecho un gran milagro, de seguro que puede sanarlos a ustedes, y probablemente con una buena intención. Pero cuando salimos a evangelizar, cuando vamos a hablar de Cristo, nuestro énfasis es que Cristo fue desechado, que Cristo fue muerto en la cruz por nuestros pecados y que al 3er día resucitó de entre los muertos, y que este es a quien Dios designó para que recibamos el perdón de nuestros pecados por medio de la fe. Eso es lo que debemos divulgar. ¿Pero Cristo ya murió en este momento, en la historia de Marcos? Todavía no. ¿Ya resucitó? Todavía no. Así que no se lo digan a nadie hasta que sea el momento oportuno. Es como si fuese una obra de arte o una obra de teatro donde se va colocando el clímax gradualmente, pero todavía no. Espérense a que llegue el momento indicado. Ahora, si van conmigo a Marcos 16, cuando Cristo cumple su obra, que es la obra del Evangelio, la muerte y su resurrección, ya en Marcos 16, el enfoque cambia y tiene que ver con lo que estamos explicando. Marcos 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Noten que Cristo no reprocha tanto si no crees en Él como un hombre que hace milagros, pero lo que Cristo sí reprochó siempre fue que no creyesen en su resurrección y en su obra de redención. Lucas, por ejemplo, les reprocha lo mismo a los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, la necesidad, no los milagros, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y así entrar en su gloria y resucitara, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba por todas las escrituras lo que de él decían. Así que después de la resurrección, en el verso 15 les dice, es un mandato, es un mandamiento. Les dijo todos juntos, id por todo el mundo, no se limiten, no solamente en Israel, ahora sí griten, hablen, vayan, divulguen, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, no importa si es un judío, no importa si es un gentil. De hecho, criatura era un concepto que usaban probablemente los judíos para hablar de los demás. Criatura, que probablemente era un concepto para hablar de los seres humanos gentiles, que para los judíos no eran imagen y semejanza de Dios. Recordemos que el judaísmo para este tiempo está distorsionado. Así que Cristo ahora nos manda, divulguemos, hablemos. Sí, tal vez no podemos ir al evangelismo los viernes, pero donde quiera que esté, hable de Cristo. Acciones de inclusión. Número 2, acciones de misericordia. Y número 3, acciones de instrucción. Probablemente si leemos Marcos al principio diríamos, yo creo que Cristo se está equivocando. ¿Cómo que no vamos a hablar de Él? ¿Cómo que no divulguemos su fama? Nunca se equivoca porque todo lo que hace, lo hace bien. Y terminamos Marcos capítulo 7, versículo 37. Y en gran manera se maravillaban diciendo, todos juntos, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar.
Pudiéramos pensar que esta frase no tiene mucho peso, pero lo que Marcos nos está diciendo es, todo lo hace bien, porque incluso sus acciones, número 4, son acciones de cumplimiento profético. La gente llegó a una conclusión: lo que él acaba de hacer lo hizo perfecto, puesto que eso lo predijo Isaías. Eso lo decían los profetas. Estamos en las futuras glorias de Sión. Estamos viviendo en el reino. Ellos pueden concluir diciendo, efectivamente el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca de nosotros. Debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque a los sordos los hace oír y a los mudos los hace hablar. Está cumpliendo con todo lo que nosotros esperábamos. Noten por favor conmigo Isaías 35. Isaías 35, de hecho, tiene un título que no es propio, que no es el más correcto, porque Isaías 35 habla propiamente del mundo pagano en su entorno al Dios de Israel. Noten lo que dice, por favor. Voy a leer todo y voy a hacer unas paráfrasis para entender mejor algunas expresiones. Acciones de cumplimiento profético. Veamos una profecía 750 años antes de que el Mesías llegara y sanara al sordomudo. Se alegrarán el desierto y la soledad. Esto es en referencia al mundo gentil, hermanos, ¿sale? A Tiro y a Sidón, Decápolis. El yermo se gozará, es decir, la tierra árida, ese terreno sin fruto, seco, y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. ¿Quiénes verán todo eso? ¿Quiénes van a florecer? ¿Quiénes van a prosperar y a fructificar? Versículo 1, otra vez, el desierto, el yermo, el terreno árido, ¿se entiende? Esto es en el contexto, en referencia a la región que estábamos examinando en un principio, la región de los paganos. Sigue diciendo el versículo 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Todos juntos. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Se entiende qué pensó la gente que estaba en ese momento? Todo lo hace bien, y citaron el versículo 6 y el 5. Los ojos de los ciegos se están abriendo, los oídos de los sordos se abrirán, verso 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, que es la misma expresión griega en la Septuaginta que tartamudo. Porque aguas serán cavadas, ¿en dónde? En el desierto, y torrentes en la soledad. Nuestro Mesías todo lo hace bien. Cuando el Mesías actúa, Él actúa incluyéndonos a todos. Si bien creemos que Dios elige, si bien creemos en la doctrina de la soberanía eterna, también creemos que se traslapa la inclusión de Dios para todos. Sin embargo, cuando Dios actúa, también actúa con mucha misericordia. De manera individual trata nuestra vida, también de manera colectiva, pero también de manera individual. Nos explica a detalle lo que nos va a hacer, cómo nos va a transformar. Nuestro Mesías también actúa instruyendo, nunca nos deja sin lección, siempre nos instruye. Y todo lo que hace el Mesías tiene un cumplimiento profético. Aun cuando está colgado en la cruz y tiene sed, más allá de la sed,
para que la escritura se cumpliera. Dijo: tengo sed. Consumado es. El Mesías vino a este mundo hace 2000 años, vivió sin pecar, murió en la cruz por nuestros pecados, ha resucitado, ascendió a los cielos y regresará por segunda vez para juzgar a vivos y a muertos. Si usted aún no tiene a Cristo, usted no tiene la vida, porque este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida y esa vida solo está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hagamos una oración. Gracias, Padre eterno, por tu sagrada y hermosa palabra. Bendice en nuestro corazón lo que hemos escuchado hoy. Gracias por Jesús, nuestro Maestro, nuestro Salvador y Señor, nuestro Dios encarnado, porque todo lo que hace, lo hace bien. Es un Mesías perfecto y en Él estamos completos. Gracias, Padre, que tu Espíritu Santo nos siga transformando en este proceso de santificación, y gracias por todo lo que nos permites hoy en Cristo Jesús. Amén.